Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos reunidos para realizar una entrevista acerca de la inteligencia artificial. Nosotros somos Solo Digo. Los docentes son los que desde el inicio de la IA en el ámbito educativo han vivido de primera mano cómo ha afectado y o beneficiado en el aprendizaje. Por lo que al escuchar lo que han aprendido a lo largo de su etapa en la educación es fundamental para conocer mejor el panorama. Pues así como los estudiantes, los docentes han adaptado herramientas a su forma de enseñar y también viven de un esfuerzo constante para guiar a los estudiantes. Para enfocarnos en una perspectiva de docente, el día de hoy nos encontramos en presencia del doctor Abraham Pedraz Aguilar, quien además de ser docente en las instalaciones académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y también de la UNITEC, por mencionar algunas, y en este caso es de suma importancia mencionar que se ha especializado en una aplicación de inteligencia artificial relacionada con la educación. Para iniciar con la conversación, profesor, nos gustaría conocer cómo ha cambiado su experiencia de docencia desde que la inteligencia artificial ha tomado el papel que hoy en día tiene la educación. Bien, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a esta conversación, a esta entrevista. Esta pregunta, justamente analizándola, pues ha cambiado demasiado, ¿no? Porque la inteligencia artificial ya estaba, sin embargo explota, viene todo un boom, justo con las situaciones de mejoramiento, ¿no? Porque ahora esta inteligencia artificial llega a la universidad. Los estudiantes utilizan estas herramientas, porque es una herramienta, hay que definirlo desde siempre, es una herramienta que ayuda a crear conocimiento o bien a sacar información, a crear imágenes, video, etc. Hablar de inteligencia artificial es bastante complejo, ¿no? Hace unos cuantos meses se hablaba sobre si realmente afectaba o beneficiaba la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, y ese era el foco de discusión entre docentes, internacionalistas, la propia política, etcétera. Pero ahora ya considero yo, que ya no es el tema de debate si está bien o está mal, más bien ahora el tema de debate es cómo la estamos utilizando y a partir de que la estamos utilizando. Sí es un parteaguas en la educación, porque ahora para muchos es tomar la inteligencia artificial como un Google más, y pues realmente no es así. Justamente hablando de su experiencia que ha tenido a lo largo de su carrera, quiero hacerle una pregunta. Al convivir con egresados de distintas carreras universitarias que se formaron antes de la IA y quienes se formaron en tiempos de esta herramienta, ¿cuáles son las principales diferencias entre los estudiantes antes y los que son egresados después de la IA? Bueno, sin duda, tanto los que están antes justo como egresados, yo creo que no es que estén en desventaja, puesto que la educación ha ido modificándose, pero sí hay una trascendencia, ¿no? Como estudiantes actuales y que ya egresamos con el uso de de aplicaciones de IA, sí va a cambiar un poco ahí el panorama. Porque, por ejemplo, ahora si tú vas a una estación de radio, si tú vas a una productora, si tú vas, no sé, a una área especial de la comunicación, se está aplicando la inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que los que ya egresaron con anterioridad, es decir, antes de del uso de la IA, vayan a tener desventajas. Más bien, yo creo que aquí el punto de partida sería que tanto los que ya la están utilizando como los que ya egresaron estén en constante conocimiento, o sea, ellos mismos estén evolucionando en el uso de la inteligencia artificial. Sí, me parece bastante interesante su respuesta. Vamos ahora a un poco parteaguas diferente. ¿Usted cree que deberíamos preocuparnos de que en un futuro tengamos a lo largo de la vida académica, ¿verdad? Profesionistas que hayan usado de una manera incorrecta la IA? Sí, sin duda, digo, desde siempre, cuando uno obtiene información, no la cita bien, se llega al plagio, etcétera. Entonces, aquí nosotros como estudiantes, eh, perdón, como profesores, a nuestros estudiantes les estamos constantemente pidiendo que hagan
pues este análisis, ¿no? Pues nosotros como profesores desde las aulas y desde siempre, ¿no? O sea, tendríamos que ya estar constantemente enfatizando en la parte ética, ¿no? O sea, sí la puedes usar, pero a partir de cuándo, de cómo, de en qué momento y sobre todo citar, ¿no? Desde, creo que desde ahorita, o sea, yo creo que para que las futuras generaciones ya estén familiarizadas realmente con este uso de la inteligencia artificial, sí, desde la educación básica empezar, ¿no? A tratar el tema, sobre todo el uso ético. ¿Cuánto tiempo lleva usted dando clases a alumnos? Ya 16 años dando clase y utilizando la inteligencia artificial son, yo digo, bueno, calculándolo 2 años. Ok, relacionado con el tiempo que tiene dando clases. Desde su experiencia y desde su análisis, ¿cómo siente que ha impactado el uso de la IA en la autonomía y, ojo, el pensamiento crítico? Bueno, en la parte de la autonomía sí ha aventajado un poco porque existen procesos, ¿no? De investigación y ahora al utilizar la inteligencia artificial, pues puedes adelantar mucho. Porque hay veces que como estudiantes pensamos que solo el resultado que obtenemos de esa búsqueda, por ejemplo, más que nada en cuestiones de tiempo, en el proceso de hacerlo, pero también en el proceso de aplicarla. La tomamos como un resultado ya, ¿no? O sea, no estamos haciendo uso crítico realmente del proceso y del resultado. Tienes que discernir en que sí fue el resultado que estaba buscando o no fue el resultado que me dio la inteligencia artificial. El pensamiento crítico de por sí nos está costando, ¿no? En las aulas tradicionales, desarrollarlo, hacer que los estudiantes lo fortalezcan. Y entonces, como estudiantes, yo desde mi perspectiva, sí, primero hay que enseñar a los alumnos a que sí está la herramienta, como es el uso de la inteligencia artificial, pero también hay que discernir, ¿no? Hay que analizar. ¿Para qué analizar? Pues para obtener un mejor resultado. Sí, claro que sí. Y quiero como enfocarme ahora en esta respuesta que me acaba de dar, justo con el pensamiento crítico, porque la siguiente pregunta que quiero hacerle es, ¿qué estrategias ha implementado en la docencia para formar estudiantes con pensamiento crítico? Bueno, principalmente al utilizar la inteligencia artificial, es siempre, ¿no? Pedir a los estudiantes que citen, que al momento de estar en el proceso de la investigación, pues sean como que muy, responsables con lo que están haciendo. Y para crear este pensamiento crítico es como, por ejemplo, nosotros que en esta universidad llevamos a cabo análisis de problemas prototípicos, que uno de sus principales ejes es el pensamiento analítico o crítico, irlo desarrollando conforme avanza el tiempo. Entonces, todo ello hace que nosotros como profesores, pues constantemente les estemos insistiendo a los alumnos que no solamente es hacer una actividad por hacerlas, o sino más bien qué tanto significado a lo largo del tiempo le va dejando al estudiante. Y desarrollar el pensamiento crítico es fundamental porque creo que todo lo que se basa en la formación de un estudiante es en ello, ¿no? En cómo lo estás formando y cómo está haciendo el proceso de madurez para crear conciencia de lo que está haciendo, cómo se está formando. Sí, por supuesto. Y justamente, bueno, hablando con la parte del uso ético, somos conscientes de que esta herramienta, ¿no? Así, tiende a ser bastante caer en dependencia, ¿no? Por los alumnos, las Sí, personas. ¿Cómo se podría evitar que se convierta en una herramienta de dependencia? eso es muy bueno porque y es compleja la situación, ¿no? Porque así como existía Google, ¿no? Así como teníamos bueno, no teníamos, tenemos esta herramienta de búsqueda de información, nos volvimos dependientes. Pero yo creo que más que dependencia, yo creo que la dependencia ha existido siempre, ¿no? O sea, hasta por ejemplo ser dependientes de nuestros papás. Pero en el uso de la tecnología, más allá de la IA, sí hemos sido muy dependientes. Tan es así que todos traemos en la mano, ¿no? Un aparato y que se vuelve dependiente de nosotros.
Y ya enfocándolo al uso de la inteligencia artificial, yo creo que vamos a empezar a corregir el mal uso desde que nosotros como profesores, insisto, creo que también nosotros como profes tenemos una labor muy importante, estar ahí sobre los estudiantes, ¿no? O sea, sí puedes utilizarla y sobre todo aprender a utilizarla nosotros como profes para poder, pues, permitir que los estudiantes lo hagan, porque imagínate, me entrega un estudiante un ensayo, por ejemplo, y creado por la IA, ya se vuelve dependiente, ¿no? En ese momento, porque lo está dejando todo a un solo prompt y al resultado que te genera y que te da como tal, ¿no? Entonces, es importantísima esa parte. Me imagino que a lo largo de su carrera ha tenido bastantes, pues, experiencias, ¿no? Sí. Con el uso de la IA. ¿Qué retos enfrenta al evaluar el aprendizaje de los estudiantes que utilizan inteligencia artificial? Bueno, sí ha sido un problema porque cuando tú le dices a los estudiantes, o sea, no lo citan o no lo referenciaron o no pusieron que utilizaron inteligencia artificial y tú lo detectas luego, luego, ¿no? Por las formas en cómo nos comunicamos. O sea, por ejemplo, no es que yo conozca a detalle, ¿no? El desenvolvimiento de cada estudiante. O sea, me refiero al detalle así preciso, ¿no? O sea, sí lo conoces, pero lo conoces como ahí sutilmente, ¿no? Este alumno es así, este alumno se expresa así, este alumno me ha entregado con anterioridad trabajos así. Entonces, vas detectando y cuando llegas al alumno y te entrega una tarea que no es justificada, o sea, no es citada, no es referenciada y es totalmente hecha por inteligencia artificial, se lo indicas y ahí viene, ¿no? El problema, no es que si lo hice yo, no es que, entonces empiezan a poner un poco ahí de conflicto, de peros, pero yo creo que el trabajo ahí del profesor será pues platicar directamente, no más personal, oye, pues lo utilizaste, ¿no? Y mejor reconócelo y vemos cómo lo hacemos, ¿no? O cómo lo vamos a cambiar o cómo lo vas a cambiar esa parte, ¿no? Más que negarse o rotundamente, digo, sí puedes limitar al estudiante a la calificación, pero ya pues también depende del nivel en que se esté pues manejando. Y estos estudiantes pues a veces sí se lidia con ellos porque pues no reconocen, ¿no? Y yo creo que yo como profesor desde que empezamos las clases es directo, ¿no? Oye, si no entregas la tarea, pues te doy un chance, pero si no la entregas después de ese chance o de esa oportunidad, pues con la pena. Y creo que eso ha funcionado un poco. Sí, me llama mucho la atención también en lo que usted dijo, como hacerle una pregunta acerca de sus compañeros docentes. ¿Usted cree que es importante que ellos también se especialicen? Bueno, es una de las competencias ya del siglo XXII que nosotros como docentes estemos sabiendo utilizar la herramienta como tal, así como existen las competencias digitales. Dentro de las competencias nuevas digitales está el uso correcto de la inteligencia artificial, porque por eso hay todavía, vemos profesores quizá profesores un poco más tradicionalistas que se niegan totalmente al uso de la inteligencia artificial y pues yo creo que no es así. Así como hay modas, hay tendencias, hay discursos que van evolucionando con el paso del tiempo y a todas nos adaptamos, aunque no encajemos, ¿no? Así es importante que como docentes estemos evolucionando, ¿no? Con la tecnología y más en esta nueva herramienta que es la inteligencia artificial. Vamos a pasar a una última pregunta, profesor, acerca de los estudiantes, ¿no? Vamos a imaginarnos que ya son egresados. Si se hace un uso incorrecto de la IA, pensemos, no sé, en un futuro posapocalíptico, eh, ¿qué mundo enfrentarán los futuros egresados que han utilizado la IA de forma incorrecta? Pues las consecuencias como el famoso plagio, o sea, el plagio es algo que se denuncia, es algo evidente, la usurpación de identidad y todo este rollo, pues simplemente van a enfrentar esa parte, ¿no? Terminar sus trabajos, o sea, hasta despedirlos.
Y si se hace un mal uso, evidentemente tendrá que aceptar la consecuencia la persona, ¿no? Que haya, sobre todo más en el ámbito ya profesional, ¿no? Salir los estudiantes y ejercer la carrera y utilizar la inteligencia artificial de una forma incorrecta, habla desde tu formación, ¿no? Y más allá de tu formación, de la propia ética en cómo te estás manejando. Entonces sí, sí es enfrentarse a una realidad que evidentemente puede quedar pues en mal la persona. Hasta creo que pues yo creo que ya más adelante vienen todas estas políticas del uso responsable o el uso ético, políticas públicas en educación, que seguramente van a estar ahí, ¿no? Pautadas, escritas, ya bien definidas sobre dónde y en qué momento utilizar inteligencia y a partir de qué elementos. Y entonces las personas que lleguen a egresar y al insertarse a este mundo laboral y están haciéndolo mal, evidentemente habrá una consecuencia. Sí, claro. Esta fue la última pregunta, pero no antes de terminar me gustaría como abordar esta parte de la conclusión que se tuvo con la información que usted nos brindó. Bueno, a lo largo de esta entrevista fue posible comprender que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más presente dentro pues, del ámbito universitario, principalmente en la formación de estudiantes y docentes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, que es la que nosotros estamos estudiando, y el profesor es la que nos está impartiendo. Más allá de representar un apoyo tecnológico, la IA ha transformado las dinámicas de aprendizaje y de enseñanza, tanto como su desarrollo profesional, generando tanto beneficios como retos que requieren un análisis bastante crítico. Asimismo, las expectativas planeadas desde la perspectiva del estudiante y docente nos permiten reconocer que el verdadero impacto de la IA no es únicamente en la dependencia de esta, sino la manera en la que se implementa y el criterio con el que se usa. Mientras puede facilitar procesos académicos, optimizar tareas, ampliar el acceso a información, también puede generar dependencia, afectar el pensamiento crítico y debilitar las habilidades si no existe un uso responsable. Por eso es primordial que tanto las instituciones como docentes y estudiantes continúen adaptándose a esta nueva realidad desde una postura ética, reflexiva y justamente estratégica. La IA no sustituye la capacidad humana. Este análisis nos permitió acercarnos a una comprensión más realizada del fenómeno de la IA en la educación superior, considerándolo no solo como una teoría, sino también como una experiencia y perspectiva de quienes conviven en él dentro de las aulas de clase. ¿Le gustaría dar una última conclusión, profesor? Pues nada más, justo lo que acabas de comentar, la inteligencia artificial no sustituye el conocimiento humano jamás. Eso desde que yo empecé a estudiar la disciplina, me quedó muy claro, ¿no? Porque sí, es como algo irónico, ¿no? La inteligencia artificial es creada por humanos, entonces jamás se va a sustituir el pensamiento humano. Sí lo modifica, sí lo cambia, pero al fin y al cabo es una creación humana. Entonces, con eso les agradezco mucho. Muchas gracias. Esta fue la conclusión de un especialista y bueno, nosotros somos Solo Digo. Síganos, denle retweet y hasta la próxima.